Hiro Onoda, les pido que recuerden este nombre. Hiro Onoda fue un teniente del ejército japonés que a fines de 1944, en plena guerra mundial, fue enviado a una isla filipina con un destacamento de soldados para tratar de contener el avance de las tropas norteamericanas. La mala suerte de este teniente es que en los distintos enfrentamientos que tuvieron con sus enemigos, el teniente Onoda se fue quedando solo con 2 hombres de todo el contingente con el que había sido enviado. A inicios de 1945 las escaramuzas continuaron y el teniente Onoda fue perdiendo a los 2 hombres que le quedaban y se quedó solo. Onoda entonces se fue a las montañas y se refugió allí para evitar ser capturado. ¿Qué pasó en 1945? ¿Alguien recuerda? Se acabó la guerra, así es. 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Pero el teniente Onoda quedó completamente aislado. No tenía comunicación con sus mandos. Muchos meses después, un helicóptero empezó a distribuir volantes para avisar a las tropas que se habían quedado rezagadas en la isla de que la guerra había acabado. Del cielo cayeron volantes. Onoda encontró uno, pero no lo creyó. Pensó que era un engaño del enemigo y siguió trincherado en las montañas de esta isla filipina. Meses después, nuevamente otro helicóptero empieza a distribuir volantes firmados esta vez por oficiales del Estado Mayor japonés. Y sin embargo, Onoda siguió pensando que era un engaño y siguió atrincherado en las montañas de esta isla filipina. En 1945 el teniente Hiro Onoda tenía 23 años y permaneció en esa isla escondido hasta 1974. A lo largo de 30 años, el teniente Onoda siguió pensando que la guerra continuaba. Cuando por fin fue rescatado por oficiales japoneses, el teniente entregó su sable, su rifle, 500 cartuchos que todavía le quedaban y varias granadas de mano. Lo que le pasó a este oficial del ejército japonés es algo muy parecido a lo que nos pasa a muchos profesores, porque en los últimos años del siglo XX se han sucedido cambios muy importantes en el mundo que han cambiado por completo el panorama y las demandas de la sociedad de educación. Y no obstante, hay una gran cantidad de profesores en el mundo que todavía siguen pensando que el sistema educativo en el siglo XXI es más o menos parecido al sistema educativo que teníamos en el siglo XIX. Lo que ha ocurrido entre el siglo XX y el siglo XXI es un cambio de visión del sistema educativo. Hagamos memoria. Fines del siglo XVIII, plena revolución industrial,
o inicios de la revolución industrial. Las fábricas empezaron a multiplicarse, ahora habían máquinas, y empezaron a demandar una mano de obra más calificada. Entonces empiezan a constituirse sistemas educativos en varios países europeos con la intención de proveer esta mano de obra calificada. Se necesitaba ahora más gente mejor educada. Hasta entonces la educación era privilegio de una élite. La información no circulaba. El surgimiento de los sistemas educativos cumple una función muy importante. Justamente es distribuir información y hacer accesible la educación a una gran cantidad de personas. Esa es la virtud de los sistemas. Los sistemas educativos logran expandir la educación y cumplen la misión de distribuir información a una escala masiva. Siglo XXI. 2 siglos y medio después, las sociedades en las que ahora vivimos ya no son las sociedades de fines del siglo XVIII. Ahora somos sociedades donde la información circula por distintos medios, en una cantidad abrumadora. A veces me escriben colegas y me dicen: profesor, ¿tiene material sobre evaluación formativa? Por supuesto, le digo. ¿Qué es lo que necesita? Cualquier cosa sobre evaluación formativa, profesor. Ustedes ponen evaluación formativa en Google y les da 18.000 documentos. Ustedes hacen una selección, entonces yo identifico unos 20 textos muy sólidos, ¿no?, de fuentes académicas, lo envío y el colega me dice: ¿tantos, profesor? He escogido 20 de 18.000. Ahora la información está al alcance de todos. Umberto Eco, un escritor famoso italiano, muerto relativamente hace poco, escribió una vez un artículo que se llamaba ¿Para qué sirve un profesor? En la primera parte del artículo, Umberto Eco dice: a ver, cuando yo estaba en el colegio aprendí de historia y geografía italiana muchas cosas, y él empieza a describir una serie de lugares y de características efectivamente de la geografía de su país y de la historia de su país. Cuando termina de escribir y de decirme yo aprendí esto y lo otro, dice: muy bien, pero todo esto que yo les cuento, que me enseñaron mis profesores, ahora lo puedo aprender de un video. Hay muchos videos que me cuentan exactamente lo mismo y mejor, con imágenes, ¿no es cierto?, con posibilidad de regresar, con información adicional o complementaria. Y entonces Umberto Eco dice: si la función del profesor es entregar información sobre estas cosas, ya no se necesita un profesor. Pero un momento, dice Eco, ¿esa es la función del profesor hoy? Y entonces él dice: no, ya no se necesita que cumpla esa función. Hace 2 siglos esa función era importantísima. Hoy en día, dice Umberto Eco, una cosa que las redes no enseñan, una cosa que ustedes no pueden encontrar en Google, son oportunidades para aprender a pensar. Lo que los profesores tienen que hacer ahora, dice Umberto Eco, es enseñarle a sus alumnos a pensar esta información, a conectar los datos, a hacer análisis, a razonar los hechos. Este es el gran cambio que se ha producido en los sistemas educativos en el mundo entre el siglo XX y el siglo XXI. Pero, al igual que el teniente Onoda,
muchos de nosotros seguimos pensando que la antigua visión de los sistemas sigue vigente. Y seguimos enseñando como si nuestros estudiantes no tuvieran acceso a la información como no la tenían a comienzos del siglo XX o a fines del siglo XIX. Dicen que un estudiante de tercero de primaria maneja hoy en día mucho más información de la que manejaba Aristóteles 300 años antes de Cristo. Un sistema cuya misión es transmitir información y reproducirla, evidentemente es un sistema que pone acento en los contenidos. Un sistema, en cambio, cuya misión más bien es generar reflexión y ya no repetir conocimientos, sino enseñar a producirlos, es un sistema que pone el acento en competencias. En el marco de la antigua misión del sistema, la premisa era aulas homogéneas. Asumíamos cómodamente que nuestros estudiantes llegaban sin saber nada e iban a aprender con nosotros, y que por lo tanto la ignorancia los igualaba. Hoy en día, en cambio, en la nueva misión tenemos que reconocer que las aulas son diversas y que la aula homogénea no existe en ninguna parte. Todo esto ha implicado un cambio profundo en el rol del maestro. Ser maestro hoy ya no es lo mismo que ser maestro antes. El modelo de docencia que ha tenido vigencia durante los últimos 2 siglos y medio es un modelo de docencia centrada en el profesor. El profesor, sus necesidades, sus intenciones, sus deseos, sus plazos, sus tiempos. En cambio, en la nueva visión de los sistemas, el modelo de docencia está más bien centrado en el estudiante, en lo que el estudiante necesita, en lo que el estudiante puede o no puede ser, en su historia, en sus experiencias. Esto se escucha fácil y suena muy razonable, pero este tránsito está costando muchísimo esfuerzo a los maestros en el mundo, porque es invertir las cosas. Les digo algo más. Un modelo de enseñanza centrado en el profesor sigue una ruta pedagógica. Y esa ruta pedagógica es una ruta que no se lee porque se ha torcido la letra, pero es una ruta deductiva. ¿Qué cosa es una ruta deductiva? Parto de las ideas, luego pido que se apliquen o se repitan, y luego compruebo mediante un examen si efectivamente las ideas que he entregado han quedado en el recuerdo del alumno. Esa es la ruta deductiva. Voy de lo general a lo particular. Voy de las ideas abstractas a lo concreto. Los sistemas educativos han construido, o este modelo de enseñanza centrado en el docente se ha basado en esta lógica deductiva de la enseñanza. ¿Cuáles son las premisas de esta ruta deductiva? El estudiante no sabe, el estudiante tiene que estar tranquilo, callado y anotar todo lo que uno le dice. El estudiante tiene la obligación de recordar las palabras del maestro. La repetición fidedigna de las palabras del docente equivale a aprender. El alumno tiene que aceptar la palabra del profesor como verdad. La fuente de verdad es la palabra del maestro, y los plazos tienen preeminencia sobre los aprendizajes. Esas son las premisas de este modelo. Un modelo de enseñanza centrado en el estudiante
se basa en una lógica pedagógica completamente diferente, que es una lógica que podríamos llamar inductiva. Es decir, parte de la experiencia, ya no parte de las ideas, parte de la experiencia. Luego, se desencadena un proceso de búsqueda, de indagación, de experimentación. Luego, se generan hallazgos y conclusiones. Y luego, se regresa a la experiencia para resolver. Esa es la ruta inductiva. Partir de experiencias, generar reflexión, investigación, elaborar conclusiones y resolver la situación. Las premisas pedagógicas de este modelo son completamente distintas a las anteriores. Ahora más bien se trata de partir de lo que el estudiante ya sabe. Lo hace partícipe en la producción de conocimientos. Estimula la búsqueda, el análisis, la síntesis de información. Ya no solamente es un consumidor y un repetidor de información, sino que la procesa. Promueve la elaboración creativa de soluciones a retos muy diversos, incentiva la interrogación, la opinión crítica y argumentada, y el tiempo está subordinado al aprendizaje. Ahora bien, da la casualidad que esta ruta inductiva, que esta lógica inductiva de enseñanza y aprendizaje es la única que nos permite desarrollar competencias. Una competencia parte de un análisis de la situación problema. La tengo que entender, la tengo que pensar, la tengo que estudiar, la tengo que comprender, para luego hacer una evaluación de mis opciones de respuesta. ¿Cómo respondo al desafío? ¿Qué conocimientos movilizo? ¿Qué actitudes movilizo? ¿Qué habilidades movilizo? En tercer lugar, tengo que tomar una decisión. Tengo que elegir de todo mi repertorio de recursos cuáles me sirven para construir la respuesta más adecuada y luego la tengo que poner en práctica. Esto es una ruta inductiva. Ustedes han visto Doctor House, algún episodio por lo menos, conocen al personaje. Cuando llega un paciente al hospital, ¿qué cosa hace House? Llama a sus colegas y ¿qué hacen? Se ponen a estudiar el caso. Si ustedes han visto algún episodio de esta serie, recordarán que los médicos discuten y a veces hasta pelean para tratar de ponerse de acuerdo en a qué obedece el síntoma, cuáles son sus causas. Para poder ayudar al paciente tienen que entender el problema que lo aqueja. Y una vez que los médicos han llegado a una conclusión, elaboran un tratamiento. Pero en algunos episodios, una vez que el tratamiento se decide y se aplica, el paciente no mejora. Por el contrario, sus síntomas empiezan a agravarse. ¿Qué hace el Dr. House en ese caso? Vuelve a llamar a sus colegas y regresan al diagnóstico. Vuelven a analizar el caso, tratan de encontrar una explicación diferente y una vez que se ponen de acuerdo en un diagnóstico mejor, elaboran un tratamiento distinto. Lo que hace el Dr. House, que es un médico muy competente, al igual que los colegas del hospital en el que trabaja, es seguir esta ruta. Analizan la situación, evalúan sus opciones de respuesta, toman una decisión, la ponen en práctica. Si no funciona, otra vez regresan y el circuito se repite. Esto es la lógica inductiva. No van a encontrar ningún capítulo de la serie en que los médicos llega un paciente y de frente le mandan un tratamiento. No pueden decidir cómo ayudarlo si no han entendido primero qué es lo que le pasa.
En el aprendizaje de las competencias, los estudiantes no pueden elaborar una respuesta a un determinado reto o una solución a un determinado problema si esto no lo han entendido primero y no han evaluado alternativas y elegido la mejor que quede posible para poder responder a ello. Ahora miren, colegas, un modelo de enseñanza centrado en el docente, basado en una lógica deductiva de enseñanza y aprendizaje, supone la premisa de, mejor dicho, constituye el legado que hemos recibido todos nosotros en la historia de los sistemas educativos, por lo menos en el mundo occidental. Un modelo centrado en el estudiante, basado en una lógica más bien inductiva, representa para todos nosotros un desafío. Y es transitar de aquí a aquí, es un camino cuesta arriba. ¿Por qué? Porque esto es más exigente. Nos demanda más, exige más tiempo, más perseverancia. Bajo este modelo, nosotros llegamos al salón, hablamos y después nos vamos a nuestra casa. En cambio acá, tenemos que hacer hablar a los alumnos, tenemos que hacerlos investigar, tenemos que hacerlos discutir, tenemos que acompañar el proceso de su razonamiento, tenemos que darle retroalimentación, y no a todos por igual, sino a cada cual según lo que necesita. Esto es más exigente. Pero nosotros hemos vivido durante mucho tiempo asumiendo que este modelo era suficiente para producir aprendizajes, cuando creíamos que aprender era repetir. Ahora nos damos cuenta que aprender no es repetir, que aprender es pensar y saber actuar. Y eso toma más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos subiendo esta escalera aquí en el Perú, por lo menos hace 23 años. 1995. 1995 fue el año en que se oficializa el programa de articulación inicial primaria. Este programa estaba dirigido a profesores de inicial y a profesores de primer grado. La virtud que tienen es que traen el enfoque de competencias y la organización curricular por áreas y por ciclos. Ese fue el inicio de la reforma curricular que finalmente derivó en el currículum que hoy tenemos. 1995 fue el punto de arranque de un proceso de cambios que no simplemente se quedó en la modificación del documento curricular, sino que trajo consecuencias bastante profundas para el rol del docente. Pero han pasado 23 años y muchos de nosotros se han quedado aquí o aquí. Algunos se han caído y están intentando regresar. Porque este tránsito, si bien es cierto, es un tránsito complejo, lo hemos querido muchas veces dar a tranco largo. Y no se pueden subir estas escaleras de 3 en 3. Hay que subirla de uno en uno. Y como los peldaños son altos, a veces hay que subir un peldaño y descansar un poco antes de subir el siguiente. Y en todos estos años, más bien, hemos percibido la prisa, el apuro por llegar de una vez aquí arriba. No sé si ustedes han tenido conocimiento de los informes de un estudio que hace regularmente el Ministerio de Educación que se llama Monitoreo de Prácticas Educativas, Monitoreo de Prácticas Escolares, donde entra en una muestra de escuelas a nivel nacional a varias aulas para ver qué hacen los maestros y las maestras en involucramiento del alumno, desarrollo de su pensamiento crítico, retroalimentación formativa, entre otras cosas. Y lo que han encontrado es que más de un 80% de maestros no involucran a sus estudiantes
no estimulan el pensamiento crítico y tampoco ofrecen retroalimentación. Un estudio que se hizo el año 2011 sobre el uso del tiempo en las aulas, lo que encontró es que la mayor parte del tiempo que los maestros dedican a enseñar, la mayor parte del tiempo, un 80% del tiempo que emplean en enseñar, lo utilizan escribiendo en la pizarra o haciendo dictados. El estudio sobre monitoreo de prácticas escolares tiene un dato interesante. Cuando le preguntan a nuestros colegas por qué no estimulan el pensamiento crítico, lo que pasa por saber hacer preguntas y repreguntas y responder preguntas, la mayoría dice es que nos quita tiempo y nos atrasa. Y el mismo argumento por el que dicen que tampoco ofrecen retroalimentación y tampoco estimulan mucho la participación. Les quita tiempo. Entonces, yo tengo una hipótesis. Creo que todos estos años hay un contingente de maestros, como ustedes, que se han esforzado por dar un paso adelante, que se han esforzado por asumir el reto y empezar a subir la cuesta, con errores, limitaciones o dudas, pero se han esforzado en hacerlo. Y el error que se ha cometido que hemos cometido desde el Estado es que no los hemos sabido encontrar ni acompañar. Cuando el monitoreo de prácticas escolares me dice hay un 80% de profesores que no involucran a sus estudiantes y no estimulan su pensamiento crítico, el ojo no se me va por el 80%, sino por ese 20% que sí lo hace. Y yo digo, ¿dónde están? Yo necesito encontrarlos, necesito juntarlos y necesito acompañarlos, porque esos profesores están avanzando y tienen que ser ejemplo de los demás maestros. Fondec tiene más de una década en este esfuerzo, pero creo que están iniciando una nueva era a partir de este encuentro, porque no solamente los está identificando y los está reconociendo, ahora los está juntando. El día de ayer me parece que ha sido una jornada extraordinaria por una sola razón: se han escuchado entre ustedes. Ya saben ahora que no están solos, que si alguien pensaba que eran bichos raros haciendo cosas extrañas, ¿no es cierto?, no son los únicos, y saben que hay colegas que están haciendo cosas que pueden serles útiles a otros, y hay ideas que pueden tomar. Muy bien, colegas, de eso se trata. Este tránsito es un tránsito difícil y necesita ser un tránsito acompañado. No hay otra manera de hacerlo, porque nuestra manera de ser maestros cambió radicalmente. No nos han preparado para esto, nos estamos preparando en el camino. Entonces, sin embargo, hay cosas muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Las experiencias que ustedes están propiciando a través de sus proyectos son experiencias que están dirigidas a generar mejores aprendizajes. Sin embargo, para que estas experiencias generen mejores aprendizajes, no basta que estas experiencias sean interesantes y creativas. Se necesita una estrategia pedagógica.
yo puedo realizar una actividad maravillosa y la actividad puede salir estupendamente bien. Pero ¿cuál es el secreto para que esta experiencia se convierta en aprendizajes? El solo hecho de hacerla podría generar aprendizajes en algunos y en otros no. Pero si todos pueden aprender a partir de esta experiencia, es porque hay un docente que ha pensado una estrategia para que ese aprendizaje pueda surgir. Miren la ruta inductiva: experiencia, reflexión, investigación, conclusiones, resolución. No, la experiencia sola no enseña, si es que no hay una oportunidad para pensarla. Pero estos aprendizajes, además, tienen que ser aprendizajes que se deriven del currículo. Porque los aprendizajes que el currículo nacional nos pide son un compromiso que el Estado ha asumido con todos los niños y adolescentes de este país. Es una promesa que le ha hecho a los ciudadanos. Les ha dicho: miren, nosotros nos vamos a esforzar para que sus hijos puedan salir de la escuela con un determinado perfil. Y eso nos compromete. Entonces, si estos aprendizajes no están relacionados con el currículo o están relacionados solamente de una manera muy vaga y muy general, entonces yo no estoy consiguiendo que este esfuerzo valga la pena para que esto se aprenda mejor. Yo necesito, acá hay dos conectores muy importantes que vinculan la experiencia con el aprendizaje y el aprendizaje con el currículo. Un conector o una bisagra en la estrategia pedagógica y el otro conector en la estrategia de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? No es que mis alumnos van a valorar más su cultura, seguramente, pero en concreto, ¿cuál de las competencias que están aquí son las que se van a aprender? No es que mis alumnos van a convertirse en emprendedores. El emprendedurismo es una competencia que tiene varias capacidades. ¿A cuál nos estamos refiriendo? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo la vamos a evaluar para verificar que efectivamente la aprendieron? Porque si yo hago este esfuerzo como el que están haciendo ustedes con sus proyectos, si hacemos este esfuerzo es para que las cosas nos salgan mejor que si no lo hiciéramos. Y eso es lo que queremos demostrar, que las rutas que ustedes están emprendiendo, que han diseñado, nos pueden llevar a mejores resultados. Naturalmente, los estudiantes lo que les toca es seguir la ruta inductiva, vivir la experiencia, investigar, experimentar, reflexionar, elaborar conclusiones y aplicarlas a la situación. Pero lo que le toca al profesor es estar aquí y aquí, muy atento, con método, herramientas, recursos que permitan convertir la experiencia en aprendizajes y los aprendizajes en las competencias del público. Ahora presten mucha atención. Esta estrategia pedagógica puede ser una de dos cosas. Puede ser una estrategia normalmente recomendable para el logro de las competencias elegidas. Por ejemplo, una pedagogía de proyectos. Puedo aplicar una ABP o puedo aplicar un estudio de casos o un proyecto de investigación. Es lo que normalmente se recomienda para vincular inductivamente una experiencia con aprendizajes específicos. Allí no estoy innovando nada, estoy más bien subiendo la escalera, transitando de un modelo a otro modelo de enseñanza y aprendizaje. Y créanme, colegas, eso no tiene nada de malo, por el contrario, ese esfuerzo es meritorio y merece ser reconocido y merece ser apoyado. Pero puede haber una segunda opción. La segunda opción es que yo quiera ir aún más lejos. Yo quiera innovar. Yo quiera generar una innovación. Y entonces, ahí se me abren dos posibilidades.
yo puedo echar mano de una innovación que ya existe. Clase invertida, planificación en reversa, ajedrez y matemáticas. Esas innovaciones ya se han producido y yo digo, yo quiero usarlas. Y entonces las recojo y las adapto. Es absolutamente válido y muy recomendable. Porque ¿para qué vamos a inventar el agua hervida si ya está inventada? Hay que aprender a utilizarlo. O puedo elegir un camino todavía más audaz, que es producir mi propia innovación. Avanza a la siguiente, Lucy, por favor. Si yo elijo la opción 1, es decir, trabajar con métodos activos, siguiendo la ruta inductiva, lo que yo tengo que garantizar es que la experiencia esté conectada con los aprendizajes, que posibilite aprendizajes. Y entonces la estrategia tiene que estar claramente dibujada. Y tengo que tener una estrategia de evaluación que me permita comprobar que esos aprendizajes que se van logrando son efectivamente lo que el currículo nos está pidiendo. Naturalmente, este esfuerzo, miren ustedes, nadie se sacude de 250 años de hábitos pedagógicos. Por eso es que al mundo le está costando hacer este tránsito. En 250 años tenemos metidos en los huesos y en la sangre un modelo de enseñanza. Es lo que algunos, un par de psicólogos norteamericanos, le llaman gramática escolar, porque están metidos en el cuerpo al igual que la gramática del idioma, que no necesitamos recordar las reglas para aplicarlas, porque nos salen espontáneamente, se han vuelto naturales. Nadie escribe de derecha a izquierda, todos escribimos de izquierda a derecha, ni lee de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Eso nos fluye de una manera natural porque tenemos la gramática metida en el cuerpo. El modelo de enseñanza centrado en el docente se ha convertido también en una gramática y fluye, sale espontáneamente porque se ha naturalizado. Entonces, si un profesor está logrando desprenderse de eso, si un profesor empieza a poner más atención en sus chicos que en sí mismo, ese profesor merece ser abrazado y acompañado. Una vez me encontré en el distrito de San Juan de Lurigancho en un diálogo con maestros, con una profesora que estaba ya al borde de la jubilación y me contó que por alguna circunstancia que no recuerdo, le habían regresado al primer grado después de más de 20 años de haber estado enseñando en los grados superiores. Y me decía el profesor, yo no sabía qué hacer con niños de primer grado. Hace muchísimo tiempo que yo no enseñaba primer grado. Y entonces me he prestado cuadernos, me he conversado con colegas para que me recuerden cómo es que tengo que hacer. Pero me dijo una cosa que me conmovió mucho. Profesor, me dijo, yo desde los primeros días que agarré a mis nuevos alumnos, me di cuenta que algunos ya sabían leer y escribir y otros no. Y entonces yo me dije a mí misma, ¿cómo puedo enseñarle igual a los que saben y a los que no saben? No puedo hacer eso. Y me he estado rompiendo la cabeza, me decía, tratando de pensar en una alternativa. ¿Y sabe qué, profesor? Se me ocurrió una idea. Yo dije, yo tengo una sola pizarra en el salón, me voy a conseguir otra. Y movió cielo y tierra, consiguió otra pizarra y me dice, profesor, ahora yo enseño con 2 pizarras. En una para los que ya leen y en otra para los que no saben. Podemos discutir sus alternativas, no cabe duda. Pero lo que tenemos que felicitar es su sensibilidad. Esa profesora que estaba a punto de terminar su tiempo de servicio, se dio cuenta que no podía enseñar lo mismo, porque había diferencias en el aula. Eso es un principio. Esa profesora está terminando
su ejercicio profesional y ha hecho el tránsito de una manera de ser su docente centrada en sí mismo a un docente que está volcado hacia sus estudiantes. Entonces, digo, si ustedes eligen la opción 1, con la opción 1 ustedes pueden desarrollar proyectos muy poderosos, proyectos ejemplares y proyectos que efectivamente no solamente pueden merecer estímulos, sino también acompañamiento para hacerlos madurar. Si eligen la opción 2, lo que ustedes tienen que hacer, la exigencia es aún mayor. Ustedes tienen que demostrar que esa opción es mejor que las que normalmente se emplean. Es posible que a ustedes se les ocurra una manera de hacerlo mejor todavía. Si ustedes eligen producir una estrategia realmente innovadora, esta estrategia merece ser igualmente acompañada. Entra en un periodo de incubación. Dicen, ah, caramba, esta es una idea estupenda, es muy buena, esto es fuera de lo común. Pero no es fuera de lo común para el profesor o para los colegas de su institución educativa, es fuera de lo común para los demás. Y entonces ya hay que ponerla bajo la lupa y hay que ayudar a esos maestros a que eso pueda consolidarse, evolucionar y crecer para que todo el mundo pueda aprender de eso. Ojo, si elegimos una estrategia que nunca antes habíamos empleado, por ejemplo, yo nunca nunca formo grupos, y de pronto ahora he decidido armar grupos en mi aula y promover el trabajo colaborativo en equipo. Eso no me convierte en innovador. Yo estoy introduciendo una práctica novedosa en mi trayectoria, pero el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo existe hace más de 100 años. Entonces, eso no es necesariamente innovador y eso no quiere decir que sea malo. Por el contrario, es muy bueno. Es muy bueno introducir la práctica del trabajo colaborativo en el aula. Todos estamos obligados a hacerlo. Si decimos que nuestro proyecto servirá para mejorar aprendizajes, varios aprendizajes, como hay algunos proyectos que dicen, profesor, este proyecto sirve para esto, para esto, para esto, para esto, para esto y para lo demás. Cuando yo abundo en resultados posibles como consecuencia de mi proyecto, lo que estoy haciendo es hacer varias promesas a la vez, que después voy a tener que cumplir y voy a tener que demostrar. Si mi proyecto yo digo que sirve para aprender 10 cosas, todos vamos a decir, ah, yo quiero ver. Demuéstrame que efectivamente esas 10 cosas se pueden aprender y se pueden aprender mejor que con los métodos que normalmente se recomiendan para aprender eso. Entonces, es por eso que yo escuchaba el día de ayer en mi aula algunos proyectos que, si bien es cierto, tenían potencial para generar múltiples aprendizajes. Los colegas decían, sí, es verdad, a través de esta actividad se pueden aprender muchas cosas, pero lo que nosotros queremos es, sobre todo, fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo. Perfecto, están haciendo una promesa, no 10, ¿no es cierto? Y esa promesa es la que van a tener después que demostrar. Del mismo modo, si nosotros asociamos proyectos a determinados aprendizajes, tenemos que especificar, abriendo el currículum, a qué nos estamos refiriendo. No, esto sirve para fortalecer, construir la identidad. Muy bien, veamos la competencia de identidad. Veamos qué es lo que tiene en el currículum, cuántas capacidades, cuántos desempeños demuestran el logro de esa capacidad, cuáles son los estándares que nos indican que esa competencia ha sido lograda. Yo no puedo decir que esto fortalece la identidad en general,
yo tengo que decir efectivamente qué aspectos de la construcción de la identidad son los que el proyecto va a favorecer. ¿Cómo? Y después lo voy a tener que demostrar a través de una estrategia de evaluación que sea pertinente. Es necesario porque cuando se habla de que los proyectos tienen que generar evidencias de que son efectivos, estamos hablando de eso. Si a través de su proyecto se puede aprender mejor lo que el currículum nos pide, por favor demuéstrenlo, y no porque seamos pesados, sino porque queremos que otros aprendan de ustedes. Y para convencer a otros colegas, ustedes tienen que ser precisos y decir, miren, esto que pide el currículum, yo lo he enseñado de esta manera y he tenido mejores resultados. Muy bien. ¿Dónde está lo innovador entonces? ¿No? Y acá hay una tensión muy fuerte que yo le he visto, digamos, en muchos proyectos que se han presentado a lo largo de los años. Hay una tensión muy fuerte entre la actividad y el método. A veces nos gana, digamos, el brillo de la actividad, porque es una actividad intensa, creativa, novedosa, participativa, y entonces ponemos mucho énfasis en describir la actividad, en valorar la actividad, en secuenciar la actividad, y perdemos de vista el método, es decir, cuál es la estrategia que me va a permitir que esa actividad tan linda permita lograr mejores resultados. La actividad por sí sola, así salga extraordinariamente bien, no va a generar los aprendizajes que uno quiere, por lo menos no necesariamente. Y yo tengo que asegurar que todos aprendan lo que esa actividad me permite, y para eso tengo que tener una estrategia clara. Entonces, insisto, como dice el maestro Yoda, la idea innovadora no es la actividad en sí misma, por más vistosa, creativa y participativa que sea, sino el método que he ideado para hacer de esa actividad una experiencia de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje es comprobadamente más eficaz que las que normalmente se recomiendan para aprender eso. La originalidad de una idea consiste en su novedad respecto de otras que normalmente se ponen en práctica para hacer algo bien. No es que, mira, este profesor antes solamente hablaba y ahora utiliza preguntas. Sí, bueno, pero digamos, o sea, eso es muy bueno, que empiece a generar preguntas, a generar reflexión, a generar debate en el aula, pero eso no es necesariamente innovador, lo que no quiere decir que sea malo, es muy bueno, pero no es innovador, no le podemos poner esa etiqueta. No es original solo porque es la primera vez que lo uso, o porque mis colegas no la conozcan, es original porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Quién conoce el trapiche? Ajá. Conocerán quizás la experiencia de un profesor que construyó un trapiche con sus alumnos, investigando la función del trapiche, la historia del trapiche, y luego lo empezó a utilizar para que sus chicos aprendan matemáticas. El profesor creó un método, no solamente no se quedó en la construcción del trapiche, empezó a moler caña y todo el procedimiento secuenciado de la producción de jugo de caña fue utilizado para aprender sistemáticamente las competencias matemáticas del currículum. Ahí ustedes tienen este matrimonio entre actividad y método, o entre actividad y estrategia. Muy bien. A propósito del teniente Hiro Onoda, los japoneses
han creado una teoría que le han llamado la teoría de lo obvio, que alguna vez seguramente la han escuchado, y que nos es muy útil ahora para entender cuál es la diferencia entre buenas prácticas e innovación. Lo que dicen los japoneses es que si ustedes quieren hacer las cosas mejor, lo primero que tienen que hacer es observar. ¿Observar a quién? A los que la están haciendo bien. Ellos le llaman a eso aprender de los mejores. Ahora están teniendo ustedes esa oportunidad, porque están conociendo a otros colegas que están haciendo las cosas bien y muy bien. Y entonces, aprendiendo unos de otros, están aprendiendo de los mejores. Pero hay más. Ayer en mi aula, dos colegas que tomaron un método, digamos, probado en Holanda, se pusieron en contacto con el autor del método, ¿no? Y se comunicaron con Holanda para aprender más sobre la metodología. Entonces, hoy no hay fronteras. Hay cosas que se hacen muy bien en muchos lados. Y uno tiene que estar atento a aprender, a observar, a descubrir y a tomar esas ideas, porque el siguiente paso es replicar. Esto es muy bueno, esto me gusta, esto me interesa, yo puedo hacer eso. Y ustedes replican. El tercer paso, dicen los japoneses, es igualar. ¿Qué significa igualar? Hacerlo también como el otro. Cuando logramos adoptamos buenas prácticas de otros y las hacemos con el mismo nivel de calidad, estamos nosotros en el terreno de las buenas prácticas. Acá es donde se sitúan las buenas prácticas, en este peldaño. Observar, replicar, igualar. Pero ustedes pueden, si quieren, subir un siguiente peldaño, superar. Es decir, ustedes le dan valor agregado a esas prácticas y dicen, lo puedo hacer mejor. Si esto es bueno, lo puedo hacer mejor todavía. Aquí es donde se sitúa la innovación. No todos los profesores están obligados a ser innovadores. Todos estamos obligados a tener buenas prácticas. Conocen a Camilo VI, por supuesto. Camilo VI era un gran cantante y además era un compositor genial. Todos conocemos a José José. José José es un cantante extraordinario. Nunca compuso una sola canción. No lo necesitó para tener el éxito que tuvo y para ser tan querido como lo ha sido en vida. Entonces, pero Camilo VI, además de cantar muy bien, sabía componer y componía. Entonces, insisto, no estamos obligados a innovar, estamos obligados a tener buenas prácticas. Pero, si queremos mejorar esto, podemos arriesgarnos y nos subimos al siguiente peldaño. Es un poco más exigente porque tenemos que probar efectivamente que esto es mejor que eso. Bueno, en eso estamos. Peter Drucker, que le llaman los genios de la teoría moderna de la gestión, dice que innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos. No tienen que inventar algo nuevo, lo que pueden hacer es combinar de una manera novedosa y original muchas cosas que ya están en uso. Y hay muchas experiencias, efectivamente, que hacen combinaciones originales, ¿no? Ayer escuchábamos una que está combinando 8 estrategias, que estas 8 estrategias no es que sean estrategias tomadas de Marte, son absolutamente terrícolas, pero la combinación les da un poder muy particular. Y eso es todo. Gracias.